Saludos jóvenes, continuamos trabajando con nuestro curso de Estadística 2. Vamos a trabajar ahora con eventos mutuamente excluyentes. Los eventos son excluyentes aquel que si el evento se presenta, ninguno de los demás ocurrirá al mismo tiempo. Es decir, la ocurrencia de uno excluye la ocurrencia del otro. Por ejemplo, al lanzar un dado, el hecho de que se obtenga un número par excluye a que salga un número impar. Al lanzar una moneda, el hecho de que salga cara excluye que salga escudo. Al elegir un estudiante, el hecho de que sea hembra excluye a que sea varón. Entonces nos damos cuenta que los eventos excluyentes, cuando ocurre uno, el otro no puede ocurrir. O no pueden ocurrir porque pueden ser más de dos eventos excluyentes. Eventos colectivamente exhaustivos. Al menos uno de los eventos debe ocurrir cuando se lleva a cabo un experimento. Es decir, por ejemplo, si usted lanza una moneda al aire, un dado al aire, cuando usted lanza el dado, debe salir un número del 1 al 6, necesariamente. Entonces, esos eventos se llaman colectivamente exhaustivos. O bien, si los eventos son obtener un número par u obtener un número impar, entonces el hecho de que debe salir un número, ya sea par o sea impar. Necesariamente debe ocurrir uno de los eventos cuando el experimento se obtiene. Es decir, cuando se realiza el experimento, uno de los eventos, sea par o impar, debe ocurrir. Pero no siempre los eventos son colectivamente exhaustivos. Por ejemplo, que sea un número primo y un número impar. Es probable que cuando usted obtenga el experimento de lanzar un dado, no necesariamente el hecho de que salga un número del 1 al 6, no necesariamente tiene que ser un número primo o un número impar. Por ejemplo, el 4 es un número que no es ni primo ni impar. Entonces, ese evento no sería colectivamente, esos eventos no serían colectivamente exhaustivos, porque hay ocurrencias que saldrían de ellos. La probabilidad empírica es la probabilidad de que un evento ocurra representado por una fracción de los eventos similares que suceden en el pasado. A eso le llamamos probabilidad empírica. Entonces estamos hablando de esto. Estamos hablando de esta formulita que está acá. El número de eventos de que ocurra A, que ya lo hemos visto anteriormente, el evento A, el número de veces que puede ocurrir A, el evento A, entre el número de observaciones en total, donde N de A es el número de veces que ha ocurrido el evento A, que ha ocurrido, o sea, porque es en el pasado, y N de OP es el número de total de observaciones posibles. Bueno, un ejemplo posible de esto sería cuántas veces, por ejemplo, cuántas veces en la Universidad ISA un estudiante ha obtenido 100 puntos en la asignatura de Estadística 2, por ejemplo. Entonces, el evento A sería contar todos los estudiantes que en el pasado han tenido 100 puntos en Estadística 2. Y el número de observaciones sería el total de estudiantes que han cursado la asignatura de Estadística 2. Esa fracción o esa división sería la probabilidad de que algún estudiante de Estadística 2 obtenga 100 puntos. Ley de los grandes números. En una gran cantidad de intentos, la probabilidad empírica de un evento se aproxima a la probabilidad real. Por ejemplo, cuando hablamos de una gran cantidad de intentos, significa que se repita muchas veces el mismo experimento. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, nosotros ya sabemos de antemano que la probabilidad P de obtener, sea cara, porque el ejemplo está con cara, de obtener cara en una moneda es 0.5. Lo que es lo mismo 0.50 o 1 sobre 2. 0.50. Entonces estamos hablando de que la probabilidad de que sea cara sea 0.50. Si lanzamos una moneda al aire, es posible que salga cara o salga escudo. Si lo repito muchas veces,
en una gran cantidad de intentos, o sea, muchas veces el experimento repetido, la probabilidad que se obtiene de esas repeticiones va a ser parecida a la probabilidad real, que sería 0.5. Por ejemplo, nosotros vamos a revisar. Si nosotros tenemos aquí si nosotros tenemos aquí el número de ensayos, es decir, aquí se repitió una vez, 10 veces, 50 veces, 100 veces, 500 veces, 1000 veces, 10.000 veces, 15.000 veces. Y estos son el número de caras que se han obtenido en esa cantidad de ensayos. Por ejemplo, 0 entre 1, si dividimos para obtener la frecuencia, aplicamos este procedimiento y vamos a dividir el número de veces que se obtuvo la cara entre el número de ensayos que se hizo. Por lo tanto, aquí tendríamos 0 entre 1 me daría 0. O sea que en el primer caso la probabilidad sería 0. Pero 3 entre 10, ya vemos que esto sería 0.3 o 0.30 para expresarlo con dos decimales. Y ahí nosotros tendríamos que la probabilidad de tener 3 caras en ese caso fue de 30%. 26 sobre 50, continuamos dividiendo y vamos a hacerlo entonces con una calculadora. Entonces vamos a tener aquí 26 entre 50 y me daría 0.52. Si continuamos dividiendo 52 entre 100, eso me va a dar 0.52. 236 entre 500, 236 entre 500, 0.472. Luego 494 entre 1000, 0.494. Luego 5027 entre 10.000 me va a dar 0.5027. Y 8032 entre 15.000, 8032 entre 15.000 nos da 0.5354, 0.5354. Nos damos cuenta que si continuamos aumentando el número de ensayos y viendo el número de caras que se obtienen en esos ensayos, nos damos cuenta que finalmente la probabilidad se va aproximando a 0.50. O sea, para una cantidad de ensayo alta, entonces la probabilidad de real se parece o se aproxima a la probabilidad empírica. Entonces ya nosotros tendríamos ahí nuestra ley de los grandes números, que eso es a lo que se refiere. Repito muchas veces el experimento, entonces la probabilidad de ocurrencia de ese experimento se va a parecer o se va a aproximar a la probabilidad real que ya se conoce de ese determinado experimento. Continuamos. Probabilidad subjetiva es la probabilidad de que un evento en particular que asigna a un individuo a partir de cualquier información que se encuentre disponible. La probabilidad subjetiva es eso. Yo asigno una probabilidad a un evento particular, un evento cualquiera, a partir de la información que se disponga. Es decir, no hay una información específica, pero de la que se disponga yo podría asignar una probabilidad. Por eso es que se ve muchas veces que la mayoría de probabilidades que uno habla en lo común son probabilidades subjetivas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, no, el 90% de los estudiantes que estudian inglés en ISA aprenden poco. No hemos hecho ningún estudio, no tenemos ningún tipo de información que asegure eso. Le asignamos un valor porque en función de lo que nosotros hemos visto, decimos que saben poco inglés. Por eso se llama subjetiva. Esa no es una probabilidad que tendríamos precisión en darla, sino que damos un valor aproximado y el valor es subjetivo. O sea que ese tipo de probabilidad también se utiliza. Por ejemplo, calcular la probabilidad de que usted contraiga matrimonio antes de los 30 años. O sea, la probabilidad de que una persona contraiga matrimonio antes de los 30 años interviene en una serie de elementos importantes. Yo puedo decir, bueno, la probabilidad de que yo me case antes de los 30 años es de un 40%. ¿Por qué? Porque es posible que yo me case porque a los 30 años yo voy a haber terminado mi carrera, yo voy a haber estado esto, haber hecho aquello, voy a tener un buen trabajo, voy a estar en tal sitio.
Eso es para una persona. Y esa probabilidad va a ser diferente para cada individuo. O sea, cada individuo va a asignarse una probabilidad dependiendo de las condiciones que se den para él decir eso. Por eso se llama subjetivo. Vamos a ver un enfoque general de la probabilidad. Por ejemplo, los enfoques de probabilidad, está el objetivo y está el subjetivo. Vean que el subjetivo parte de la información disponible. Es decir, para el caso de que se case antes de los 30 años, ¿de qué dispone? De qué edad tiene, qué trabajo, si para esa edad va a tener un buen trabajo, si va a tener buenos ingresos en ese trabajo, si va a tener casa, si va a tener vehículo, si va a tener un buen salario, si va a estar en salud, etcétera, etcétera. Todos esos elementos disponibles es que se utilizan para dar una probabilidad subjetiva. En cambio, la probabilidad objetiva, el enfoque objetivo, hay dos tipos, la probabilidad clásica y la probabilidad empírica. La probabilidad clásica son resultados igualmente probables, como lanzar un dado. El hecho de que salga un número, el hecho de que salga el 5, tiene exactamente la misma probabilidad de que salga el 2, o el 4, o el 3. Y la probabilidad empírica se sustenta en frecuencias relativas. Que decíamos que la probabilidad empírica lo que hace es que a medida que utiliza la ley de los grandes números, que a medida que yo repito muchas veces un ensayo, la probabilidad empírica se aproxima a la probabilidad real del evento. Entonces esos son los dos enfoques que vamos a trabajar sobre probabilidad. Por ejemplo, en una encuesta de 34 estudiantes de una universidad, mostró que tienen las siguientes especialidades. Por ejemplo, aquí tenemos que la especialidad de contabilidad tiene 10. La de finanzas tiene 5, la de economía tiene 3, la de administración tiene 6 y la de marketing tiene 10, para un total de 34 estudiantes. Nosotros vamos entonces aquí a calcular la probabilidad de que de elegir un estudiante cualquiera, podamos perfectamente mirar si es o no de una determinada especialidad. Vamos a ver qué nos pide. Suponga que se elige un estudiante y se observa la especialidad. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga una especialidad en administración? ¿Qué concepto de probabilidad usó para este cálculo? Vamos a ver. El concepto se refiere a el enfoque que está trabajando, si fue objetivo o si fue subjetivo. ¿De acuerdo? Revisemos entonces. Aquí vamos a tener, primero, vamos a ver que vamos a calcular las probabilidades, que sería 10 entre 34, 5 entre 34. Ok. Vamos a ver entonces. El primero sería 10 entre 34. Me daría 0.29. El otro sería 5 entre... Bueno, nosotros podemos... 29, 41. Para agregarlo en por ciento a la hora. 5 entre 34. 0.1471. Luego 3 entre 34, 0.0882. Luego 6 entre 34. 6 entre 34 me daría 0.1765. Y luego 10 entre 34 que nos dio arriba 0.2941. Si nosotros expresamos esto en por ciento, nosotros vamos a ver que esto sería multiplicando por 100 esa cantidad. O sea, 0.2941 por 100 me daría entonces 29.41%. Este me daría 14.71%. Este me daría 8.82%. Y este me daría 17.65%. El último 29.41%. Esos serían los porcientos. O sea, las probabilidades relativas, las relativas se llevan en decimal. Y estas serían probabilidades, pero porcentuales. Lo llevo a por ciento porque es muy común utilizarla de esta forma. La primera pregunta fue ¿cuál es la probabilidad de que tenga una especialidad en administración? Vamos a administración y la probabilidad es de un 17.65%. Entonces simplemente diríamos eso en la parte A.
la probabilidad de que un estudiante tenga una especialidad en administración es de 17.41%. Tenemos que decirlo de esta forma: 17 la probabilidad de que un estudiante tenga una especialidad en administración es de 17.41%. Porque si yo pongo solamente 17.41%, eso puede ser cualquier cosa. Entonces tenemos que contextualizar el resultado, la respuesta, porque está en un contexto dado de un problema determinado. La parte B se nos preguntó que cuál fue el concepto de probabilidad que nosotros utilizamos acá. Y el concepto de probabilidad que nosotros utilizamos acá fue la probabilidad clásica. La probabilidad, bueno, este enfoque, la probabilidad clásica, del enfoque objetivo, la probabilidad clásica. Recuerden que la probabilidad clásica es la cantidad de veces del evento, y el evento es una carrera en administración. Estamos hablando de que el número de veces que tenga administración, que en este caso el número de veces de administración fue 6, es 6 entre el número de observaciones en total, que en este caso es 34. Por lo tanto, la probabilidad de que sea una especialidad en administración es de 17, bueno, ya vimos ahí la probabilidad de que sea de 17, ¿verdad? Entonces, ese tipo de probabilidad, que sería probabilidad de que sea de administración, va a ser igual entre el número de veces que es administración, que hay estudiantes de administración, entre el número total de las observaciones que estamos trabajando. La pregunta fue el concepto de probabilidad que se usó, y eso fue aclaración lo de arriba. Entonces, el concepto utilizado fue el de probabilidad clásica del enfoque objetivo. Y ahí nosotros tendríamos nuestro trabajo. Ahí tendríamos el planteamiento. Así que este sería nuestro enfoque de probabilidad. En el siguiente video veremos las reglas de probabilidad.